Bienvenidos a este podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Mi nombre es Nahum Albores y es un placer estar con ustedes nuevamente. Les hablo desde la Ciudad de México y espero que todos nuestros hermanos en toda América Latina puedan estar meditando en la palabra de Dios, puedan tener esa comunión diaria con el Señor, conocer a Dios, al Dios que nos revela las Escrituras, y a través de ello conocer la voluntad de Dios para vivir en esa obediencia y glorificar el nombre del Señor. Hoy estaremos reflexionando sobre el pasaje de 2 de Pedro capítulo 1 versos 12 al 21. Leeré primeramente en la versión Reina Valera revisada 1960. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cristo nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina suya a través de su sacrificio, cuando le recibimos, cuando nacemos de Él y salimos de la contaminación de este mundo. También nos invita a vivir dando fruto de esa nueva naturaleza. Así que el propósito de Pedro al escribir esta epístola a los creyentes del primer siglo y también a nosotros es que recordemos en todo momento el poder del Señor Jesucristo, esa vida de poder, de victoria, de gloria y resurrección, y mantengamos la seguridad de su venida. Podemos encontrar acerca de Dios en los versos 14, 15, 17, 18, 21, no solamente de Dios Padre, sino de Jesucristo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el 14 dice que el Señor Jesucristo le ha revelado a Pedro que pronto partirá a su presencia, y en el 15 también que Jesús volverá con poder. Y finalmente en el verso 21 podemos encontrar que el Espíritu Santo es quien inspiró a hombres santos, a profetas que hablaron de parte de Dios, y algunos de estos profetas también escribieron y dejaron una herencia, dejaron evidencia de lo que Dios había hablado y lo que Dios había obrado en ellos o en el pueblo. De parte de Pedro existe una preocupación porque está próximo a su muerte. Está sentenciado posiblemente a la cruz, como la tradición dice que murió, crucificado. Y mientras vive, él quiere recordar, e inclusive en su partida, que no se olviden lo que él les ha enseñado, y lo va a dejar por escrito. Y ha enseñado a otros discípulos para que sigan recordando
el poder de Jesucristo y su venida. Quisiera preguntarte si te ocupas de transmitir a otras personas acerca de ese poder real del Señor Jesús, si con tu misma vida estás infundiendo esperanza a otros sobre la segunda venida de Cristo. La venida de Cristo entonces es segura. Además, Él vuelve con poder, ya no como cordero dispuesto a morir, sino con gloria y dominio sobre la muerte por su resurrección. Poder y gloria que pudieron ver los mismos discípulos en la transfiguración. En el verso 17 y 18 que estamos meditando dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea, ellos fueron partícipes de esa experiencia. Ellos pudieron ver a Jesús en su gloria. Esto nos lo narran los evangelios. Por ejemplo, Mateo capítulo 17, versos 1 en adelante al verso 5, nos está hablando acerca de este pasaje, y en los siguientes versos dice que después no vieron a nadie más, o sea, Moisés y Elías que habían aparecido, sino solamente a Jesús. Así que Dios les señalaba a quién debían adorar. Pero con esa seguridad es que Pedro enseña y escribe a los cristianos en el verso 16. Y luego de esa evidencia hay algo más seguro, y él dice que es la palabra profética. Y esto se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, que hasta ese momento eran las únicas que estaban escritas, y alumbran como antorcha en lugar oscuro, o sea, en medio de este mundo, en medio tal vez de la indecisión de las personas o de el mundo perdido, y donde el hombre camina puede ser dirigido hacia Dios. Estas escrituras fueron traídas por hombres santos, pero ellos fueron inspirados por Dios. Dios les reveló estas escrituras por medio del Espíritu Santo para que ellos escribieran. Así que la riqueza y la sabiduría de esta profecía o estas escrituras no provienen de hombres, sino de Dios mismo. Dios las inspiró, no el intelecto humano. Dios las reveló. Dios puso su espíritu mismo. Así que podemos preguntarnos si confiamos más en la palabra escrita, en el poder y la inspiración de ellas, que en nuestras propias decisiones o pensamientos. Ello revelaría o mostraría nuestra obediencia a aquel que inspiró esas escrituras, a Dios Padre. Esta palabra profética confirma Pedro que es más segura que la misma experiencia que habían tenido Pedro, Juan y Jacobo en el Monte Santo, o que la transfiguración misma confirma lo que las escrituras habían dicho acerca del Cristo, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Como sea, la exhortación es a que estemos atentos a esa palabra profética para alumbrar nuestro camino en medio de este mundo, porque es Dios mismo que nos habla a través de ellas, y Él nos da la revelación también para entenderlas, para comprenderlas, para conocerle a Él y para conocer su voluntad para cada uno de nosotros. Esas escrituras del Antiguo Testamento que tenían los discípulos y que hoy también tenemos por escritas son más seguras que nuestras mismas emociones o experiencias. Así que yo te animo a seguir pendiente de esta palabra profética. No es palabra de hombres, no es de profetas humanos que te debes dejar guiar
o enseñar por personas que se dicen ser inspirados o que quieren torcer las escrituras, porque las escrituras que ya tenemos, la Biblia, ha sido escrita por Dios, hombres que fueron usados por Él. Así que cuando leemos, cuando nos acercamos a las escrituras, nos estamos acercando al escritor mismo de ellas, al que las inspiró, a Dios mismo. Así que ahí encontramos esa verdad revelada que hoy nosotros podemos conocer, al igual que Pedro y los discípulos pudieron palpar a Jesús. Nosotros podemos conocerlo a través de las escrituras. Dios te bendiga y espero que continúes meditando y viviendo esta palabra. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, por YouTube en Meditación Bíblica Internacional, por Facebook en Ministerio de Meditación Bíblica y en nuestra página que es www.meditacionbiblica.com. Oramos a Dios que todos estos recursos les sean de ayuda a su vida espiritual y en su meditación bíblica diaria.